Si alguna vez te has sentido resentido contra alguna persona que te ha hecho algo especial o que ha dicho algo en contra de tu persona y que te ha herido profundamente y que eso queda en tu pensamiento por semanas, por meses o incluso por años, causándote heridas profundas, emocionales y físicas, quédate porque el tema de hoy te va a ayudar, es para ti. Hoy hablaremos de la amargura. Pensaba en estos días sobre este tema y estuve conversando incluso con unas amigas que tomamos café el domingo, el motivo de la amargura que se produce en nuestros corazones en algunas ocasiones. Muchas veces lo podemos detectar a tiempo, antes de que se produzcan lo que suelen llamarse raíces de amargura. ¿Por qué raíces? Porque están ya muy agarradas por dentro de sentimientos, de pensamientos, y agarran y envuelven tu corazón, produciendo malestar, insatisfacción, dolor, frustración, tantas cosas que pueden venir a tu mente en este momento. Pero todo empieza con un pequeño resentimiento. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es la amargura? Bueno, el diccionario bíblico habla muy bien y nos da un montón de definiciones para que podamos inspeccionar y evaluar nuestra vida por dentro y podamos identificar si hemos sentido este sentimiento en algunas ocasiones. Sentimiento de angustia del alma, dice el diccionario, una angustia profunda. Vea que están hablando del alma. Cuando habla del alma, habla de nuestro self, de nuestro ser interior, de esa parte que evoca todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, nuestras emociones, nuestro valor personal. ¿Quiénes somos nosotros? El alma, angustia en el alma, que se puede manifestar de diferentes maneras. Identifícalo. Desánimo, tristeza, decepción o desesperación por algún acontecimiento, por algo que te hicieron, por algo que dijeron de tu persona, y que se puede acompañar muchas veces de hostilidad e ira, ya sea de la parte que nos afecta o como una respuesta de nosotros mismos. Hostilidad e ira. Y bueno, va a causar muchas consecuencias, ¿verdad? Usted no tengo que inventar aquí, como dicen, el agua tibia. Usted puede en este momento pensar, sí, yo he tenido resentimientos, yo he tenido amargura en mi corazón. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas? A nivel físico hay muchas, ¿verdad? La amargura, decía aquí un autor, que corroe nuestra vida interior. Qué importante, yo me puse a pensar, ¿verdad? ¿Qué es la corrosión? ¿Verdad? Que eso que podemos identificar en los metales, cuando les cae la humedad y empiezan a deteriorarse, y un metal, por más fuerte que sea, con la humedad y con el paso del tiempo, se deteriora, se destruye, se puede caer, se pulveriza. La corrosión es esa herrumbre que llamamos, que eso hay que atacarlo a tiempo porque si no es como un cáncer. Y dice que nos hace tener una perspectiva negativa de la vida y de las circunstancias. ¿Ven qué importante? Ya afecta nuestra manera de pensar con respecto a la situación, con respecto a la persona. Si es una situación, por ejemplo, en el trabajo, con respecto al mismo trabajo, nos hace cuestionarnos el por qué estamos ahí, el por qué hacemos las cosas. Queremos dejar de hacer, queremos abdicar de las labores, muchas veces, por ese resentimiento, y empezamos a pensar más de la cuenta. Eso es el resentimiento, o sea, sentimos una emoción negativa ante algo que nos hicieron, ante algo que nos dijeron, algo que nos dimos cuenta, y empezamos a pensar. Y cuando pensamos, resentimos esa emoción negativa. Y bueno, la amargura
si no se extirpa, decía ese autor, a tiempo, se convierte en odio y nos puede llevar a la venganza. ¿Hay personas más vengativas que otras? Sí, hay personas más vengativas que otras. Y uno se asusta a veces, ¿verdad? De ver hasta dónde puede llegar la amargura en una persona que se llena de ira, que se llena de enojo, que se llena de sentimiento, sentido de ya no es de hacer justicia, sino venganza, tomar la venganza en sus manos. Y bueno, esto es terrible, ¿verdad? Porque en muchas situaciones llegan, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica, hasta quitarle la vida a los femicidios, a quitarle la vida generalmente a la mujer. Y bueno, hay un principio bíblico que Dios dio al pueblo de Israel que encontramos en Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Qué importante este principio de vida, que es eterno, los principios de Dios son eternos, o sea que esto que fue para Israel, porque Israel era un pueblo muy rencoroso, de mucha venganza, y el Señor les hablaba a ellos para nosotros, para que quedara esto como modelo para nosotros hoy. Es el mismo principio eterno que no cambia. Y bueno, yo pensaba un día de estos, la semana pasada, me empecé a amargar y a frustrar por algo totalmente manejable, cambiable, algo que se podía resolver fácil. Y es con el tema, mis hijas ya son grandes, adolescentes, jóvenes adultas casi, y pues ya ellas se maquillan también. Entonces resulta que ahora anda y el maquillaje se gasta muy rápido porque tenemos que compartir ciertas cosas. Y bueno, suele suceder que ellas a veces se maquillan más que yo y cogen mis cosas y cuando yo voy por mis cosas no están donde yo las tengo. No están. Y yo soy muy flexible en eso. En realidad yo no soy muy rígida como con el orden y todo, no, yo soy muy flexible. Pero ya ha sucedido varias veces y me urgía algo que no estaba en su lugar y no lo encontré y me tuve que ir y no encontré eso que necesitaba. Y yo empecé a amargarme, yo iba manejando el carro y yo iba con ese sentimiento que hubo un momento que yo sentí cólera y lo sentí físicamente, algo caliente, como dicen las bilis, ¿verdad? Que se me regaron. Y yo lo sentía dentro de mí. Y me asusté porque pude identificarlo físicamente y dije, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué estoy tan frustrada? ¿Por qué tengo tanta cólera contra mis hijas, que son los amores más grandes de mi vida? ¿Por qué? Y bueno, me puse a reflexionar. Así empiezan las raíces de amargura. Corroen físicamente, corroen las emociones y llegan a tal punto que si no se trabajan, corroen el alma. Y muchas veces son cosas muy fáciles de cambiar, cosas que se pueden hablar a tiempo. Como esto, ¿verdad? Yo puedo, necesitamos más comunicación, necesitamos poner ciertas reglas. Ya me di cuenta de que no todo debe ser tan flexible, de que deben de haber ciertos parámetros que se deben de cumplir y conversar sobre estas cosas y ya se elimina el problema. A veces son cosas más profundas, cosas de heridas, por ejemplo, heridas de pareja, heridas con los padres, entre hermanos, entre miembros de la iglesia. Son cositas que se hablan, cositas que se dicen, cositas que se dejan de hacer, que hieren los corazones de las personas y simplemente no se hablan a tiempo, no se trabajan y van corroyendo el alma. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios nos advierte sobre esto porque ¿qué es lo que produce? Aparte de que lo que produce personalmente en la persona que está amargada, también causa separación con la otra persona o personas o un grupo. ¿Cuántas personas no se han ido de las iglesias por
por una raíz de amargura, por algo que surgió, que no se trabajó a tiempo, que no hubo una buena comunicación, una resolución de conflicto, que no hubo un arrepentimiento, que no hubo un perdón, todo lo que debe haber antes de que la raíz de amargura se agarre de nuestro corazón y de nuestra alma. Decía este autor, la raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están en miseria, enfermedad e incluso apartados de la gracia de Dios. Vean hasta dónde podemos llegar. Por eso es que esto es algo muy importante de identificar y de trabajar. Yo hablaba con mis amigas y ellas empezaban a mencionarme que también lo han podido identificar, cómo brota ese resentimiento que se puede convertir en raíz de amargura. Incluso una hermana hace como un mes me comentaba un caso que hace muchos años vivió ella, en el cual pudo identificar su raíz de amargura después de muchos meses por un dolor que muchas veces no va a ser sanado. Muchas veces no se va a resolver el conflicto. Quizás la persona que hace el daño se va, no vuelve. Entonces son momentos muy difíciles, ¿verdad? Cuando no tenemos una retribución de la vergüenza o de la afrenta. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo manejamos? Y bueno, hay hay muchos casos bíblicos, historias, ¿verdad? Yo recuerdo, voy a dejarles por acá abajo los versículos, específicamente el caso de Raquel, ¿verdad? Raquel cuando sentía amargura porque su hermana sí le estaba dando hijos a Jacob, ¿verdad? Y esa es una historia muy triste. Ella se sentía afrentada, avergonzada. ¿Cómo estaba el self de Raquel? De que sabía que era la esposa amada y no podía darle hijos porque era muy importante en esa época. El poder, la dignidad de la mujer estaba en los hijos. También recuerdo el caso de Sara, que llegó a sentir amargura en su alma por Agar, que le dio a Ismael a Abraham. Recordamos esa historia, por acá les dejo el versículo bíblico donde pueden leer esa historia. Mujeres que han tenido amargura, resentimiento, dolor, que causa raíces profundas y que empieza a corroer su alma. Y cómo Dios ha dado respuesta. Ahí está el secreto, cómo venimos al Señor y le extendemos la situación, sobre todo cuando son afrentas que nos hacen otros a nosotros y que son sin causa, que son injustificadas. Ahí el Señor siempre tiene misericordia y hace su justicia, la imparte en estos casos, pero hay que venir a Él y ponerle nuestras intenciones, derramar nuestro corazón frente al Señor. Y bueno, también hay casos muy populares en la palabra del Señor, que ustedes yo sé que recuerdan muy bien, el caso de Jonás, la amargura terrible que tenía Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que Dios era rico en misericordia, lo dice él mismo, y que Dios iba a perdonar a Nínive el pecado. Entonces dices, yo sé que eres un Dios perdonador, que vas a perdonar, ¿para qué voy a ir yo a predicar arrepentimiento? Y bueno, Dios le da la misión, una misión que él no desea. Y bueno, a pesar de que Jonás decide hacer su propia voluntad y se va para otro lado, Dios, ya sabemos la manera en que Dios lo hizo regresar y cumplir su plan aún en medio de la desobediencia. El capítulo 3 nos habla de esto, de que Jonás, con gran temor por Nínive, se anima a predicar las palabras de Dios. Podemos leerlo en el capítulo 3. A pesar de todo, él cumplió la voluntad del Señor. Y bueno, Jonás tenía una hipótesis, un hombre de hipótesis, al igual que yo soy una mujer de hipótesis. Dios es misericordioso y puede perdonarlos. Entonces, ¿para qué voy a arriesgarme? Dice Jonás, ¿para qué? ¿Para qué? Muchas veces podemos decir eso, ¿para qué? Luego Jonás se amarga porque Dios le manifiesta su gracia a quien, dice, Jonás se amarga porque Dios manifiesta su gracia a quien él desea. Así es. ¿Cuántas veces no has visto la gracia de Dios manifestada en personas a tu alrededor? En tu hogar, en amigos, en hermanos de la iglesia.
como Dios bendice, como Dios manifiesta, como Dios da, como Dios levanta y hace surgir talentos y dones y capacidades impresionantes, y te amargas por eso. Eso es una hipótesis mía. Quizás estás viendo este video y no te amargas por eso, pero puede ser que sí, puede ser que sí, porque en el fondo de nuestro corazón muchas veces hay envidia. ¿Te puedes identificar? Y esto fue lo que sucedió, que Jonás estaba amargado porque se amargó por dos cosas, porque en el fondo sabía que Dios podía perdonarlos y para qué él iba a ir a predicar. Bueno, aún así obedeció y se arrepintieron y Dios los perdonó. Jonás quería en su corazón, muy probablemente, y esto es otra hipótesis que yo hago, que Dios no perdonara a Nínive, que Dios seguro mandara fuego y que los matara a todos, porque Nínive era un pueblo terrible, sanguinario. Era un pueblo que no era perteneciente a los judíos, ¿verdad? Eran gentiles. Y aún así se arrepintieron porque conocían del Dios y porque Dios es soberano y porque Dios movió sus corazones. Y Dios quiso que así fuera. Y Jonás se amargó. Después Dios viene y le muestra su gracia nuevamente. Al final del libro puedes leerlo ahí donde está haciendo mucho sol y Jonás está cansado. Y Dios le hace crecer una matita para que le dé sombra y él está feliz. Muchas veces así estamos nosotros en nuestra vida ministerial, en nuestro trabajo, en nuestra vida de pareja. Estamos ahí en la zona de confort. Y de pronto viene la prueba, viene Dios y dice, bueno, voy a probar su corazón. Dios le quitó esa matita, esa sombra, hizo que se secara. Y Jonás se amargó. Bueno, esa es una interpretación bíblica de que Jonás se amargó por eso, por la matita, que se secó y de pronto dejó de sentir la gracia de Dios y estaba muy amargado. Bueno, ¿cuántas veces? Yo quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces te has amargado por esas situaciones? Por los ministerios de otros, por los trabajos de otros, por la vida de pareja que crees que otros tienen, por las bendiciones materiales que ves, hasta en tu misma familia, mejores condiciones económicas de miembros de tu familia y te amargas por eso. Quizás no lo puedes decir, pero Dios sabe que está ahí en tu mente y en tu corazón, un resentimiento. Quizás puedes pensar, yo trabajo más que esa persona, yo me esfuerzo más y yo no tengo eso. Bueno, debemos revisar nuestros corazones porque de esos pensamientos es donde brotan las raíces de amargura. Y yo sé que no quieres que tu alma tenga corrosión. Recordemos el ejemplo que di al principio del metal. ¿Qué puede suceder? Y bueno, vemos otra persona muy amargada y es el caso de Job. No voy a leer todo lo que tengo por acá, pero bueno, Dios nos muestra la amargura. La palabra de Dios nos muestra la amargura que tenía Job por todo lo que vivió, por todas las pruebas que Dios le dio. Y en el capítulo 3, él maldice el día en que nació. Voy a leer solo algunos versículos salteados. Que sea borrado el día en que nací, la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él, que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí, que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario, dice Job, y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Y bueno, sigue hablando. Después en el 11, ¿por qué no nací muerto?, dice Job. ¿Por qué no morí al salir del vientre de mi madre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. Job estaba amargado por una situación que vivía de pruebas. ¿Cuántas veces te has sentido como Job? Amargado, resentido. Recordemos la definición que se da al principio. Desánimo, tristeza, desesperación, decepción. ¿Cuántas veces te has sentido con desánimo, con decepción, con desesperación, con tristeza profunda, con resentimiento? ¿Verdad? Como estaba Job por lo que estaba viviendo.
Y bueno, en el capítulo 7, él sigue argumentando contra Dios, pero el Señor lo deja expresar todo eso. Y bueno, lo podemos ver en los Salmos, cómo Dios permite que el salmista se exprese frente a él en cuanto a su estado emocional. No es malo expresar nuestras emociones, así sean negativas, no es malo expresarlas. El Señor sabe y conoce nuestra condición, que somos vulnerables, que caemos en pecado, que somos frágiles, que somos polvo, que pasamos dolor, que no tenemos perspectiva del mañana, que no conocemos las cosas que van a suceder como Él lo hace. Ni siquiera tenemos perspectiva del mañana, ni del hoy. Hoy, bueno, en este momento va a ser el mediodía acá, en donde yo estoy. Pero no tenemos ni perspectiva si vamos a llegar a la noche, qué va a suceder, qué pruebas voy a pasar hoy mismo. Y Dios todo lo sabe, Dios todo lo controla. Así que Dios nos permite expresarnos frente a Él, derramar nuestro corazón en medio de este resentimiento y de esta amargura. En el capítulo 7:11, Job dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe quejarse. Nueva traducción viviente. Mi alma debe quejarse, dice Job. Así es, nuestra alma debe sacar, porque es importante física y mentalmente, emocionalmente también, hacer esta catarsis, que es la liberación de las emociones que tenemos ahí rezagadas, negativas. Sacarlas, hablarlas. Esto es muy importante que lo podamos hacer. Por tanto, no refrenaré mi boca, dice Job, y hablaré en la angustia de mi alma y me quejaré con la amargura de mi alma. Quéjate, habla con Dios, acércate confiadamente al trono de la gracia. En tu aposento, habla con tu Padre que te escucha en lo secreto y dile, llora, patalea, si tienes ira, frustración, pero no lo hagas en contra de tu hermano. Hazlo frente a Dios. Y esto me lo digo para mí misma. Hazlo. Llora. En tu cama, patalea, llora. Quéjate. Pregúntate las cosas que tengas que hacer. Di por qué. Frente a Dios. Ora, habla con el Señor, derrama tu corazón. Dios nos permite expresarnos. Tenemos ese modelo bíblico. Podemos hacerlo. Y en el capítulo 38 Dios empieza a hablar y le responde a Job. Y ahí podemos ver su gracia en medio de la situación cuando Dios le expone la verdad. Le dice, un momentito, usted está equivocado. Las cosas son así, ¿verdad? Y bueno, tenemos que tener la humildad, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces te han dicho esto. Un momentito, las cosas no son. A mí varias personas me lo han hecho saber en algunas ocasiones. Un momentito, Yesenia, usted está confundida. Un momentito, Yesenia, estás con otra perspectiva. Un momentito, las cosas no son así. Un momento. Porque hago mis hipótesis y digo, esto es lo que está sucediendo, esto. Y las cosas no son así, siempre. Y tenemos que tener la humildad para escuchar y para meditar, reflexionar en eso que está sucediendo. Por eso es importante, primeramente, cuando nos demos cuenta de que está surgiendo esa raíz de amargura y ese sentimiento en nuestro interior, poder sacarlo frente a Dios. Frente a Dios, ese es el modelo. Primero Dios, después los consejeros y de tercero la persona. Muchas veces se va a poder resolver el conflicto, otras ocasiones no. Y tenemos que aprender a vivir con ello, en que no siempre el conflicto se resuelve. Hay conflictos que no se resuelven porque la persona o el grupo o las personas no están de acuerdo, no están pensando bíblicamente o no están pensando igual que usted. Entonces no desean resolver el conflicto. Otras veces es porque la persona no está físicamente, ya sea que se va del país, se va a vivir a otro lugar o la persona muere, fallece.
no se puede resolver el conflicto. Otras veces es una situación, podemos tener esta amargura contra Dios porque tal vez tenemos alguna pérdida material, emocional, una pérdida humana, una pérdida de un recurso, de un trabajo, de un ministerio. Tantas cosas, o porque Dios nos hace pasar por una prueba y podemos resentirnos contra Dios. Bueno, pueden suceder tantas situaciones causantes de la raíz de amargura, pero recordemos la palabra que les di de Hebreos, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Yo sé que no quiere ser contaminado, pero ¿quién debe quitar? ¿Quién debe quitar la amargura? Es un asunto de percepción, ¿verdad? Estamos resentidos, es porque estamos pensando y pensando en lo que sucedió. En el capítulo 44, Job se arrepiente en su corazón y puedes leerlo. Job se arrepiente de todo lo que dice cuando Dios le muestra que está equivocado en su corazón y en sus puntos de vista, que su perspectiva no es correcta. Y bueno, yo con esto saco conclusiones. La amargura nos puede hacer esclavos. La amargura nos hace tener una perspectiva incorrecta de las personas, de los corazones de las personas o de las situaciones vividas. La amargura nos puede llevar a maldecir también. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestra boca, de las palabras que emitimos. Y bueno, la falta de perdón también. La falta de perdón nos lleva a tener raíces de amargura. Ahí vemos lo importante del perdón. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Cuál es el modelo bíblico que nos da el Señor? Es tema para otro video. ¿Por qué el perdón, la falta de perdón nos lleva a crear ese resentimiento que produce esa raíz de amargura? Y bueno, la palabra de Dios en Efesios 4:31, Pablo les dice a los efesios: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros, les está diciendo a ellos. Dejen de sentir esto, eliminen esos sentimientos, esos pensamientos, despójense. Es algo que tenemos que hacer nosotros, es algo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios no hace que nos perdonemos, no nos obliga a que nos perdonemos, a que resolvamos conflictos y a que decidamos perdonarnos con la parte ofensora y la parte ofendida. Dios no obliga a eso. Es un acto de libre albedrío que tenemos de la manera que Dios nos creó, ¿verdad? Que tenemos las personas, libre albedrío. ¿Decidimos perdonar o decidimos no perdonar? ¿Y qué es el perdón? Bueno, no me voy a anticipar a otro video, pero el no tomar en cuenta o el no estar alimentando es parte de lo que hacemos cuando decidimos perdonar. No estar sacando en cara, no estar tomando en cuenta la ofensa. Es parte de lo que decidimos hacer. O sea que usted y yo tenemos el control para decidir erradicar la amargura de nuestro corazón. Es una labor muy importante y quiero invitarte a que reflexiones en esto. Si en algún momento te has sentido así, y bueno, decidir eliminar, ¿verdad? Eliminar ese sentimiento y esa decisión muchas veces de no perdonar, de haberse alejado de las personas, de la iglesia, de la situación que sea que te produjo esa amargura o ese sentimiento de dolor. Decidir perdonar, dejarlo atrás y dejar de sentir, dejar de sufrir, pare de sufrir. Deje de sentir en su cuerpo las llagas y el fuego que corroe el alma cuando estamos resentidos y cuando tenemos algo en contra de otra persona, sea que sea creyente o no, no importa, es por igual, ¿verdad? Es contra el prójimo, es la persona que está más cercana, sea un hermano en la fe o no. Así que, bueno, simplemente quiero invitarlos
¿verdad? Que puedan reflexionar y que puedan liberarse. No hay como vivir en paz con el Señor, vivir en paz con los hermanos, vivir en paz con nosotros mismos. Eso es lo que Cristo vino a hacer, a reconciliarnos con el Señor, con nosotros mismos, con la creación, con los hermanos, y que podamos vivir en paz y libres. Que tengan muchas bendiciones.